Ya basta de eso en Chiriquí. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Vamos a leerlo todo. Dígale, Espíritu Santo, gracias. Dice, mirad. Vamos a leerlo todo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los colosenses? Miren que nadie los engañe. Dígale al que está al lado, mira que nadie te engañe. Nadie te engañe. Dígalo de nuevo, que nadie te engañe. Por medio de filosofías, ni huecas sutilezas. Vamos a ver qué es filosofía hoy. Amén. Diga conmigo, vamos, usted tiene que entender, si el apóstol Pablo está diciendo que nadie te engañe con falsas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, hay mucha tradición, y para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste, la tradición tiene que quedarse a un lado y debemos caminar con la palabra de Dios. Diga conmigo, la tradición debe quedar al lado y debemos caminar con la palabra de Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. ¿Cómo debemos caminar? Según Cristo. Entonces, usted debe conocer algo. Siglos antes del Nuevo Testamento, y le voy a hablar de la filosofía ahora. Nunca enseño de esto, pero ahora le voy a hablar de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Yo tengo gente que me llama y me dice, yo quiero obedecer a Dios, y me pone en forma. Por ejemplo, hay alguien que me dijo, yo no llevo los diezmos porque los diezmos yo los reparto a los pobres. Eso es una filosofía hueca que va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que los diezmos se llevan al alfolí. Entonces, por eso la iglesia ha estado como ha estado, porque ha estado incorrectamente. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a quitarnos esas costumbres. Diga conmigo, costumbres. Porque esa es una costumbre de la iglesia, de diferentes iglesias, que dice que tú le das a los pobres y repartes a los pobres y que a la iglesia no había que llevar nada. Entonces hay gente que me dice a mí, pastora, yo a usted no le doy nada porque usted no tiene necesidad. Esto no tiene que ver con necesidad, esto tiene que ver con obediencia de la palabra de Dios. Entonces, antes del Nuevo Testamento, habían dos pensadores griegos. La filosofía es del Antiguo Testamento, nació en el Antiguo Testamento, y son pensadores griegos que se llamaban a sí mismos filósofos. Ellos se llamaban amantes de la filosofía. Diga conmigo, amantes de la filosofía o amantes de la sabiduría. Entonces ellos rechazaban los mitos de su cultura y examinaban el mundo a través de la razón. Presta atención, esto es bien importante, porque la gente que ama a Dios todavía no puede caminar en la palabra porque están caminando en la sabiduría filosófica, ¿verdad? O la razón. Ellos rechazaban los mitos de la propia cultura. Ellos la rechazaban porque ellos examinaban el mundo a través de la razón. ¿Cuántos tienen razón aquí? ¿Usted sabe cómo analizaban el mundo? A través de la razón. ¿Eso qué filosofía es esa? Esa gente comienza a razonar a Dios y cree que conoce a Dios porque la razón le habló y le dijo algo. Entonces ellos estudiaban a Dios a través de la razón. O sea, ¿qué hacían estos filósofos? Se metían y comenzaban a razonar, y todo lo que recibían de su razón acerca de Dios, ellos lo creían. Y así hay gente, aunque usted no lo crea, gente que todo lo que recibe de la razón lo creen, pero no van a la palabra para ver qué dice Dios. Y aunque anden con la Biblia debajo del brazo, pero siguen predicando algo que no es de Dios. Entonces, ellos rechazaban todas esas culturas porque ellos solamente vivían de la razón, no de la religión, ni siquiera de la religión vivían. Dice que la era de oro de la filosofía terminó luego de Platón. O sea que ellos fueron filósofos reconocidos en el mundo.
Entonces, terminó después de luego de Platón, y por lo tanto la filosofía desde ese entonces ha sido una serie de notas al pie. O sea, después ellos eran los verdaderos filósofos en la historia. Después que ellos desaparecieron, pues ya gente por ahí, porque le vino una idea y un pensamiento. Aún hay cristianos que porque le bajó algo, dice esto es del Espíritu. Y Pablo escribe en las redes sociales, ¿verdad? Y nosotros lo hemos vivido, lo hemos aceptado. Nos pasó que en las redes sociales esta semana, perdón, en el WhatsApp, alguien mandó, y eso es bueno que pase, no lo dejen de hacer, porque todos esos escenarios Dios los crea para aprender. Y mandó esto, dice, Dios algo así, Dios no nos da riqueza, Dios no nos da salud, lo que Él quiere es que tengamos santidad. Y yo agarré y le mandé en el grupo para enseñarle a mis líderes 3 de Juan 1:2, que dice que el deseo de Dios es que seamos prósperos, que seamos sanos, que tengamos salud y que prosperemos en todo. Entonces, fíjese cómo Dios preparó el escenario para esta enseñanza. Hay ideas que nosotros creemos que no son de Dios, y eso lo que nos causa es una piedra de tropiezo en nuestra vida. Entonces, si no estamos dispuestos a cambiarlo, vamos a desparramar lo que Jesús está tratando de edificar. Y eso tiene que terminar. Entonces, al llegar al periodo del Nuevo Testamento, los filósofos y la filosofía, toda se hundió. ¿Usted sabe por qué? Porque apareció Jesucristo. Se lo digo de nuevo, la filosofía se hundió totalmente, hasta su punto más bajo, porque se levantaron pensadores cristianos que surgieron con la desesperación de las mejores pero inadecuadas teorías de la filosofía. La filosofía se había levantado con pensamientos, con ideas acerca de Dios, y esa fue la razón por la que tuvo que venir Jesús a la tierra, porque había gente que tenía ideas erróneas de Dios y de su reino, y Jesús mismo tuvo que venir a la tierra a derribar los pensamientos filosóficos. La única manera de derribar ideas o pensamientos que no son del reino de Dios es con la ayuda del Espíritu de Dios. Y la iglesia ha sido atrapada por ideas y pensamientos que no son bíblicos. Que no son bíblicos. Y por eso nosotros tenemos que aprender a derribar esas ideas, y por eso la urgencia de conocer la palabra de Dios. Pero hay gente que no le interesa conocer la palabra de Dios, sino que la gente conozca lo que ellos creen o ellos piensan. Y eso tiene que cambiar, porque escuche esto, usted sabe cuánta gente que escucha una idea errónea y la adopta y la acepta. En ese grupo de liderazgo donde llegó esa idea, yo la derribé inmediatamente. Pero si no la hubiera derribado, ¿cuántos hubieran quedado pensando que Dios no desea que yo tenga salud? Cuando la Biblia dice que Cristo murió por mi sanidad. ¿Cuánta gente pensarían que yo no soy llamada a ser rica si ya yo soy rica? Si dice la Biblia que en todo hemos sido enriquecidos a través de Cristo. Entonces, estas ideas que aún gente cristiana está lanzando, y le voy a decir, gente no cristiana la está lanzando en las redes sociales para atrapar a la gente vulnerable que no ha tenido un crecimiento, un proceso en su vida de madurez espiritual. Para alcanzar los vulnerables, a los pequeñitos. Por eso Jesús dijo esto: ay de aquel que sea piedra de tropiezo de uno de estos míos pequeñitos. Mejor es el que se lance, que se ponga una piedra y se lance al mar, porque si no Jesús lo va a lanzar. Tú tienes que entender esto. La responsabilidad de ser un creyente, un discípulo, un líder. Tus acciones pueden llevar a otros a destruir tu idea. Solo tus ideas, tus pensamientos pueden llevar a hacer a muchos a piedras de tropiezo. Y Jesús dijo que hay de aquel que fuera piedra de tropiezo. Entonces usted tiene que decidir si está con Jesús para recoger o para desparramar. Y la bendición está en recoger con Jesús y no ser piedra de tropiezo. Diga conmigo: yo no voy a ser piedra de tropiezo.
por ideas incorrectas que a alguien se le escucha a usted, que usted la expresó y la dijo, y muchos se van a agarrar de esa expresión y decir, pues yo también. No, si la hermana lo dijo, y ella es pastora de la iglesia Sembradores, y ella dijo, así que si es pastora, eso quiere decir que yo también, porque hay gente, porque el apóstol Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Hay gente que como todavía no conoce la palabra, comienza a imitar a la gente. Y nosotros somos responsables de lo que ellos están imitando. Por eso la filosofía, usted tiene que comprender, Pablo dice, filosofía no la debemos seguir. ¿Qué es la filosofía? La palabra filosofía es el amor por la sabiduría humana. Es la ciencia que trata de responder las grandes interrogantes que acosan al hombre, como el origen del universo, el sentido de la vida y otros asuntos relacionados desde una perspectiva natural. Eso es filosofía. Yo quiero resolver mis asuntos, mis problemas, mis situaciones, mi vida, mi llamado, mi propósito desde una perspectiva natural. Eso es filosofía. O sea que yo le tengo respuesta a la gente con ideas naturales que van en contra de la palabra de Dios. Eso es filosofía. Yo quiero que quede claro lo que es filosofía. La filosofía son ideas que yo le doy a la gente como respuesta de su vida, de su propósito, de su llamado, de su matrimonio, de su finanza, de su prosperidad, de su negocio, y reemplaza esa idea la palabra de Dios. Pero nunca, escúcheme esto, la filosofía siempre ha fallado si no vaya a ver dónde nació, en Grecia. Los griegos fallaron, están quebrados, están arruinados, y ahí nació la filosofía porque ese era el pensamiento de ellos. Ese pensamiento, escuche esto, murió hace 2000 años. Por eso es que la gente tiene que actualizarse. Usted no puede pretender decir que está conectado al Espíritu Santo y estar viviendo con pensamientos de hace 2000 años. No puede. La iglesia no puede estar en esa posición. No podemos vivir con filosofías huecas, porque ahí no hay poder de Dios. No poder, si yo pretendo, fíjese, usted sabe cuál es usted sabe cuál es la evidencia de que mi filosofía es hueca, que mi negocio fracasó, que mi llamado fracasó, que mi ministerio fracasó. Porque dice la palabra de Dios que Él respalda lo que Él dice, no lo que Él dice. Entonces, si Dios me puso algo y eso fracasó, quiere decir que yo lo traté de edificar con filosofías huecas, ideas erróneas. ¿Está aquí? Ideas erróneas. Si su casa de paz fracasó, usted tenía ideas erróneas. Si su red fracasó, usted tenía ideas erróneas. Porque Dios nunca va a respaldar lo que Él no ha dicho. Dios siempre va a respaldar lo que Él ha dicho. Y escúcheme lo que le voy a decir. Dios siempre respalda, dice la Biblia, al que Él llama. Pero el hecho que Dios me llamó a mí no quiere decir que mi filosofía va a funcionar. Es que Dios va a trabajar para que yo adopte su filosofía, la teología bíblica. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría humana. Escuchen lo que le voy a decir. La gente ama el conocimiento, quiere tener conocimiento, pero su propio conocimiento, y no quieren aceptar el conocimiento de Dios. Yo no estoy aquí con mi propio conocimiento, ni con mi propia filosofía, ni con mi propia idea. Yo vine a predicar el evangelio de Cristo con lo que Él dijo que había que hacer. A Jesús no lo invitaban a muchos lugares, pero cuando lo invitaban, Él todo lo usaba para enseñar. Amén.
Fíjese esto, una vez alguien me dijo, pero ¿quién dijo que yo no puedo tomar? Si Jesús convirtió el agua en vino. Sí, está bien. ¿Derribo la filosofía? ¿Quiere que se la derribe? El único vino que usted puede tomar es el que se convierte del agua en vino. No de la uva, sino del agua. No estoy diciendo que usted no pueda tomar vino. ¿Ok? Pero escuche, yo me puedo tomar un vino, pero no tomar de excusa que fue porque Jesús llevó vino a la fiesta. Usted me invita a su fiesta y yo le llevo vino del Espíritu. Pero si usted no quiere ese vino, a mí no me va a invitar a la fiesta. ¿Sí o no? Pero si usted quiere vino del agua, yo se la doy, porque Jesús dijo esto, que el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y que quede claro, usted puede tomarse el vino que quiera, pero no usar la palabra para excusar lo que usted quiere hacer. Sea valiente y diga, lo hago porque quiero. Pero no use la palabra, porque puede hundir y enterrar a muchos. Usted no sabe dónde puede llevar a una persona a que caiga porque usted usó la palabra mal. Y mándenme los vinos, a mí me gustan, regálenmelo. Pero no tengo por qué excusarme de la palabra para una acción carnal. Y menos para destruir a nadie. Amén. ¿Comprende esto? Por eso Jesús no lo invitaban a muchas fiestas, porque la Biblia dice que solo estaba en las fiestas de Israel y en una boda. Amén. Entonces, la teología bíblica es la ciencia que nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva divina. Nos muestra cómo la Escritura testifica de la gloria de Dios de las obras de Jesús. Y vamos a ver eso. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que desde Moisés la Escritura estaba hablando de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y cuál es el libro de Moisés? Del Antiguo Testamento. Desde Moisés las Escrituras estaban hablando de Cristo. Diga conmigo, de Cristo. ¿Qué es filosofía? Amor por la sabiduría humana. ¿Y dónde se originó? Yo no quiero que olvide esto. ¿Dónde se originó? De los griegos, pensantes griegos, que no eran religiosos y que tampoco aceptaban su cultura, sino que ellos usaron la razón para comprender a Dios desde la razón. No quiero que se le olvide esto, porque eso está metido en la iglesia hoy. Gente está comprendiendo a Dios desde la razón y dice que Dios les habló, que Dios les dijo, que Dios esto, que Dios aquello. Fíjese, qué vergüenza. Alguien hace 2 semanas preguntó, ¿y cómo se hace para llegar al grupo de adoración? Porque ahí lo que hay es privilegios y favoritismo. Fíjese, no llegó al grupo de adoración, los rebeldes no llegan. Y ya estaba juzgando algo que ni sabe cómo funciona. ¿Eso qué es? Filosofía hueca. Diga conmigo, filosofía hueca. Diga conmigo, filosofía hueca. Entonces, y el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura que Moisés daba testimonio de Cristo, y el poder del Espíritu Santo quien inspiró toda la Biblia. De hecho, la Biblia afirma que cuando los hombres y mujeres de Dios profetizaron, siempre fueron inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21.
Vamos aquí, segunda de Pedro 1:21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Diga conmigo, la profecía no es voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por... Ellos hablaron siendo inspirados. Ahí no dice que por la razón. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. O sea que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios. Bueno, y tal vez usted quiera, sí, Espíritu Santo, lo voy a decir. Tal vez usted diga, bueno, es que yo todo lo que hablo es por el Espíritu. Escuche lo que le voy a decir. Todo lo que el Espíritu habló, lo escribió en la Biblia. Voy a darle la forma correcta. Todo lo que el Espíritu habló, lo escribió en la Biblia. Hoy usted toma la Biblia y Moisés está hablando de Jesús, aunque Jesús todavía no había venido a la tierra. Jesús vino a la tierra y todo lo que Jesús hizo, lo había escrito desde Moisés hasta Apocalipsis. Hablan de Jesús, aunque el Espíritu de Dios inspiró a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere decir, a mí me inspiró el Espíritu de Dios para decir lo que dije, usted tiene que escribirlo y cuando usted lo cumpla, usted viene a validarlo. O sea que si usted cree que el Espíritu de Dios va a cambiar su forma de proceder que tomó 5,000 años escribirlo, usted tiene que esperar que se cumpla lo que usted dice para dar veracidad de lo que usted dice que el Espíritu de Dios le dijo. Porque la Biblia dice que por 2 o más testigos toda la Biblia fue aprobada. La Biblia dice que, escuche esto, que hoy creemos en Jesucristo porque hubieron más de 2 o 3 testigos que Cristo murió en la cruz, que lo vieron resucitar. Por eso es aprobada la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque hay 2 o más testigos de lo que Jesús dijo. O sea que si yo quiero cambiar una profecía bíblica para mi llamado, yo tengo que escribirlo, esperar el tiempo de cumplimiento y probar la evidencia que Dios me dijo eso. Y por eso no hay tiempo, 5,000 años o 2,000 años para esperar. Por eso el Espíritu Santo no va a decir nada nuevo. Cuando digo nada nuevo relacionado al llamado. Porque Cristo viene. Porque hay una urgencia. Porque hay una crisis mundial. Porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se enfrió y muchos se están yendo al infierno, aún gente sentada en la banca de la iglesia. Porque no se arrepienten y porque no obedecen la voz del Espíritu. Ya no hay tiempo. Por eso hay que predicar la palabra. Y tenemos que obedecer lo que dice la palabra y no jugar a ser filósofos, porque los filósofos fracasaron hace más de 2,000 años. Yo veo en las redes sociales la gente coge pensamientos y los ponen allí. Y yo digo, Dios mío, cada pensamiento, escuche, que usted adopta, usted edifica un edificio mental. Cada pensamiento, Jesús dijo, basta una palabra para sanar, para liberar. Una palabra que usted tome para su vida, usted la detiene. Una palabra incorrecta que usted tome para su vida, usted la detiene. Una palabra incorrecta que usted crea, por eso Jesús dijo, así como tú crees será hecho. O sea, algo que tú estés creyendo incorrectamente te puede destruir, iglesia. Te puede destruir. Si tú crees que Dios no te llamó a ser plenamente sano, eso te va a alcanzar la enfermedad. Tienes que pelear con la fe. Tienes que pelear con la palabra y creer por la sanidad, creer por la salud divina, creer por la prosperidad.
Porque hay ideas que dicen que no, que Dios no nos ha llamado a ser prósperos, sino pobres. Entonces la gente comienza a perder todo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no lo quiere prosperar por falta de identidad, porque tiene pensamientos, porque tiene filosofía hueca. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo voy a ser merecedora que Dios me prospere si no he diezmado? Y por eso Dios no me prospera porque no he diezmado. Bueno, eso se tiene que terminar ese día. Usted tiene que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Pero la gente se queda con la ideología. Mejor me prefiero saber que no voy a ser próspero porque no le he cumplido a Dios con las leyes financieras. No, la Biblia dice que si usted confiesa el pecado, por eso hay que tener humildad para confesar el pecado. Si usted confiesa el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlos y librarnos de toda maldad. Entonces, el conflicto entre la filosofía y la teología bíblica ocurre cuando la filosofía, escuche esto, intenta estudiar y entender a Dios en base a la razón. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el conflicto? Cuando la filosofía intenta estudiar a Dios desde la razón. Si usted intenta comprender a Dios, si usted intenta, por ejemplo, hay una idea que tiene la gente para mantenerse en el pecado. Todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Todos fuimos creados por Dios. Pero Juan 1:12 dice que si nosotros recibimos a Cristo, entonces somos hijos de Dios. Pero la gente quiere decir, todos son hijos de Dios, así que yo no soy, yo hice mal en sacar a este hombre de mi casa, y yo hice mal en esto, hice mal en lo otro, porque este es un hijo de Dios. Si no se arrepiente y recibe a Cristo, no es hijo de Dios. Y dice la Biblia que Dios ha llamado a que todos se salven. Ay, que los mentores hicieron mal, que la iglesia hizo mal. Ahora somos responsables nosotros. Porque la gente tiene tantas filosofías en su mente que hoy usa la palabra, pero mañana quiere usar la filosofía griega. Hoy uso la palabra para una acción, para que me rescaten. Pero mañana uso la filosofía para volver a caer en la inmundicia que el diablo quiere que yo caiga. Entonces, el pueblo cristiano está mezclando las dos cosas: la filosofía y la palabra de Dios. Y por eso no hay suficiente poder para manifestarse, para ser transformados. Y quieren transformar a otros. Ni ellos cambian. Usted no puede transformar a nadie si usted no cambia a usted mismo. Usted tiene el poder del Espíritu Santo, viene sobre usted y sobre mí para nosotros cambiar. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que cambiar? Para que se vaya el miedo, para que se vaya eso que nos lleva contrario a la valentía, para que se vaya eso que es contrario a lo que Dios quiere. Para eso el Espíritu Santo nos va llenando como vasijas en un proceso, para que todo aquello que nos detiene de creerle a Dios se vaya de nuestra vida. Entonces, ¿qué es la razón? Anótelo, por favor. ¿Qué es la razón? Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, no, regresemos al principio, 2 de Corintios 8. ¿Qué es la razón? Anoten lo que es la razón. La filosofía es tratar de entender a Dios desde la razón. Ahora, ¿qué es la razón? El conflicto ya vimos lo que era el conflicto entre la filosofía. La razón es, dice, mira que nadie te engañe con medio de filosofías. ¿Qué dice Pablo? No te dejes engañar de las filosofías. Ideas, pensamientos falsos que no son de Dios. Y dice la razón, anote qué es la razón. Y usted puede validarlo en el diccionario si quiere. Dice, es la capacidad de la mente humana para establecer, escuche esto por favor. Aquí hay varios psicólogos, pueden confirmar esto, creo que hay 4 o 5 psicólogos aquí. La capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios.
sin la ayuda del Espíritu de Dios, usted nunca va a saber si está hablando la razón o está hablando Dios. Por eso mucha gente ha sido engañada. Porque sin la ayuda del Espíritu de Dios y una vida de oración y una vida de la palabra de Dios y de crecimiento y de proceso, usted nunca va a saber si a usted le está hablando la razón o le está hablando el Espíritu de Dios. Voy a decir de nuevo qué significa la razón. Es la capacidad de su mente, de nuestra mente humana, para establecer relaciones entre ideas y conceptos y obtener conclusiones o formar juicio. O sea que mire la razón, su razón. Usted tiene razón y yo tengo un razonamiento. Dios nos los dio, el razonamiento. Pero el razonamiento nunca puede estar superior al Espíritu de Dios. Nunca. Nunca. Y usted tiene la capacidad de tomar ideas y conceptos y formar algo nuevo. Así como Hitler y como todos estos hombres que han levantado ideas nuevas, que usted sabe, y han llevado a muchos a seguirles. Y han sido destruidos, porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios no permanece. Por eso Jesús dijo, vio las multitudes y tenía compasión de ellos porque estaban sin pastor. Porque las multitudes solo están buscando a quién seguir. Y diga conmigo, y nosotros no somos de las multitudes. Las multitudes están buscando protagonismo. Diga conmigo, nosotros no somos protagonistas. Es el Espíritu Santo el único protagonista. Las multitudes, denle el aplauso al Espíritu de Dios. Las multitudes no están buscando avanzar, ni evangelizar, ni salvar almas. Las multitudes solo están buscando donde hay gente para ellos llegar para pasar el tiempo, para matar el domingo. Y así no gasto electricidad en mi casa. Y por lo menos paso fresco ahí en la iglesia. Pero los que caminan con el Espíritu Santo saben que tienen que dar fruto como evidencia de lo que dijeron que escucharon de Dios para ellos. Así que dile al que está al lado, voy a mirarte bien para saber si es verdad que lo que dices que Dios te dijo se va a cumplir. Dame tu carta de presentación. Dame tu carta de presentación. Así fue que yo dejé el pecado. Cuando dije, chuleta, metí la pata, me puse a decir que Dios me decía y Dios me decía. Ahora tengo que trabajar para comprobar eso si es verdad. Yo lo hice también. Así que me puse seria con Dios. Porque ahora yo tenía que probar públicamente que Dios me había dicho que me había llamado. Así que si a usted Dios lo llama, usted no puede pasar en la misma banca tantos años. Los discípulos de Jesús a los 3 años ya tenían discípulos. Ya estaban salvando almas, ganando multitudes. ¿Ok? Entonces eso es la evidencia de nuestro llamado y del Espíritu de Dios. Lo demás es filosofía. Lo demás es hueco. Entonces, solo el Espíritu Santo de Dios puede revelarnos a Dios en su infinita magnitud. Usted tiene que comprender esto. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Cualquier rama del conocimiento que carece del componente sobrenatural resulta nula, vacía y engañosa. Cualquier rama, escucha lo que le voy a decir, cualquier rama del conocimiento que carece de lo sobrenatural, cualquier rama del conocimiento que carece de lo sobrenatural resulta nula,
vacía y engañosa. ¿Está aquí? O sea que si usted dice lo que usted carga lo sobrenatural de lo que es el Espíritu de Dios, escúchame, usted tiene que afectar la atmósfera de todo lugar donde usted vaya, donde usted esté. Usted tiene que afectar la atmósfera. Lo digo de nuevo. La señal que usted carga lo sobrenatural es que usted afecta la atmósfera para bien, no para mal. Estuve en una reunión el viernes. Decidimos, por voluntad de Dios, entrar a instalar un software. Ahí está Tirsa, que no me deja mentir. Fue testigo, estábamos en una reunión. Los dueños de ese lugar, la contable que tenía 2 años llevando la contabilidad, y ella y yo. Y estamos instalando un software para cambiar todo el sistema que ellos habían contratado hacía 2 años allí. Y el dueño dijo estas palabras, dijo estas palabras, y se lo suelto porque le voy a poner demanda a usted. Usted debe tener demanda que su negocio debe prosperar, su casa debe prosperar, todo lugar donde usted está debe prosperar. Yo por eso tengo autoridad, porque he visto lo sobrenatural de Dios. Pero si usted está en un lugar y ese lugar disminuye, usted está en problema con lo sobrenatural. Ese lugar, escúchame lo que le voy a decir. Ese lugar, yo llegué ahí hace 7 años y me comencé a meter. La hija del dueño es una de mis mentoras. Y el dueño dijo esto, delante de la contable que está en la escuela de liderazgo. Fíjese, ellas se ganaron a la contable. ¿Usted sabe por qué se ganaron a la contable? ¿Quiere saber por qué? Que ella está en la escuela de discípulos y quiere ser una mentora. Porque vio el poder de Dios en la empresa. ¿Usted sabe qué dijo el dueño? Ahí está Tirsa. Desde que mi hija vino al negocio, desde que mi hija llegó a la iglesia y desde que la pastora llegó a nuestra vida, este negocio cambió. Yo no sé la relación, no le voy a decir los números, pero la relación que dijo que cambió de uno a otro, le voy a decir ahorita, ya rápidamente, 1, 2, 3, 2, 4, como 6 veces más. Y nunca él había visto lo que había visto en ese lugar. ¿Verdad, Tirsa? Lo dijo el dueño. ¿Usted sabe qué dijo la contable? Ella fue a revisar todo. Marlenis. Yo le doy el nombre porque si usted duda le pregunte. Porque yo no soy mentirosa. Porque por algo soy pastora. Cuando uno llega a pastora, todo eso te lo arrancaron. Y si todavía me queda alguna mentira por ahí, pues me la van a arrancar de seguro. Cuando voy a ser apóstol. O sea que si a usted le queda algo de la carne, se lo van a arrancar, no se preocupe. Usted no se asombre por eso. Tal vez usted no es mentiroso, pero tal vez tiene otra cosa, tal vez altivo, y se lo van a arrancar. Pero todo el mundo cojea de algún lado. Dígamelo a mí. Este año me sacaron un par de idolatrías que tenía en el corazón. Me dolió. Sentí cuando el Dios me abrió el corazón, me sacó la idolatría. Y yo pensaba que ya como era pastora no tenía idolatría. Dios mío. Pero le di gracias a Dios que me la reveló y me la sacó. Por eso Dios me libra a mí de juzgar a alguien de mentiroso. Es más, cuando yo predico la palabra, yo predico a los aires, al enemigo. Porque Dios me libre, porque con la medida que tú mides, tú serás medido. Y ya yo activé los ángeles para que comiencen a medir. Dice la Biblia que Dios mide la iglesia. Entonces, ¿usted sabe algo? ¿Usted sabe algo? Yo salí de ahí feliz. Yo nunca había escuchado ese testimonio en 7 años que tenemos ahí. Salí feliz. Y Tirsa, que también tiene mérito, en menos de 30 días montó todo ese
esa logística, hermoso, bello, y saltábamos, porque ¿qué hicimos? Depuramos todos los errores humanos, depuramos porque el ser humano se equivoca. Así que depuramos todos los errores humanos, depuramos todo lo que estaba duplicado y quedó bonito. ¿Qué trabajo más lindo hizo ella? Amén. Porque ella carga un manto también. Y el Espíritu de Dios por eso va a fluir por ahí. Cuando salimos y nos montamos al carro, dice Marlene, la contable, qué linda, casi me hice llorar. Fíjese, ella me botó una expresión que no me acuerdo la palabra, pero me dijo que yo era algo así como que yo era un peligro, porque donde yo llegaba el que no estaba bien era expuesto. Yo le dije definitivamente, y la primera que expone Dios es a mí. Pero usted sabe lo que me dijo, llevo 2 años y estoy feliz, esto que acabo de ver estoy feliz, y el testimonio que escuché. Usted sabe qué me dijo, cuando termines Robinson puedes ir a mi empresa a ayudarnos. Y yo le dije, ¿sabe qué le dije yo? Hija mía, si ya tú eres hija mía, tú tienes lo que yo tengo, solo créelo y apropiate. Porque hay que ser humilde para saber que antes no hice nada y ahora que vine y me conecté a la casa de mi madre espiritual y obedecí, está fluyendo la unción. ¿Sí? Y dio ese testimonio, porque cuando cuando usted camina en la verdad de la palabra, el poder se mueve. El Espíritu de Dios se mueve. Y usted está destinado a revolucionar el negocio, a revolucionar la casa, a revolucionar todo. Para prosperar, no para disminuir. ¿Comprende esto? Oiga, ¿acaso no fue nosotros no le estamos sirviendo al Dios que dice, te multiplicarás? ¿Qué dijo ese Dios? Te multiplicarás. ¿Qué dijo? ¿Qué nos mandó a hacer? A multiplicarnos. Así que dígale a la disminución fuera de mí. Usted tiene la sabiduría para multiplicarlo todo. Deje de creer filosofía falsa. Engaños del diablo que le dice, ay, el COVID vino y nos destruyó el negocio. Ese negocio no disminuyó nada, al contrario, contrataron más personal. Nosotros en la iglesia no hemos disminuido nada, tenemos más trabajo. Trajimos más cosas, implementamos más cosas. Porque cuando el poder sobrenatural de Dios está en mí, yo lo tengo que demostrar. ¿Sí o no? Perdóneme, ¿usted no cree que tiene sentido? Vamos a usar la filosofía, la razón. Ahora, usemos la lógica. Si yo estoy hablando, si la razón y la filosofía dice que yo tengo el poder de Dios en mí, muéstramelo pues. Y ahora, fíjese que ahora me dijo el Señor, quiero que vayas donde todos los líderes y le veas los negocios. Y el que no tiene buen testimonio, quítale el liderazgo. Y acabamos de implementar buen testimonio, que a mí me digan que trabaja mal, que no cumple con sus responsabilidades. No, Pérez, usted carga la unción del Santo de Israel, la sabiduría divina, y usted me va a decir que usted no puede levantar un negocio. No, usted le falta derribar filosofía. Si Salomón era toda la tierra estaba sorprendida de la sabiduría con la que Salomón hacía negocio, porque la filosofía llevó allá donde nació a la quiebra. El poder de Dios los llevó a prosperar. ¿Y usted sabe qué les comuniqué a los líderes? Porque pasaron algunas cositas y yo dije, Dios, ¿por qué está pasando esto? Y el Señor me dijo, porque nadie puede dar testimonio a media, hija mía. Nadie, ¿eh? ¿Usted sabe qué me dijo la contable? Cuando usted me mandó ese recibito a mi correo y yo vi la formalidad, yo dije, Dios mío, esta gente tiene una operación de reino. Y le dije, no creas que soy perfecta, yo algunas fallas tengo porque no las conozco, pero ya estamos orando. ¿Usted sabe cuál es nuestra oración? Señor, revélanos todo lo legal en lo que tenemos que caminar, porque sabemos que al diablo no le gusta lo sobrenatural.
Así que el Señor siempre anda en acción. ¿Está aquí? Esto como que usted no lo alegró mucho. Pero se lo tengo que decir. Si usted dice que tiene el poder de Dios y que Dios le respalda, tiene que mostrármelo en su vida, en usted. Y el Señor me dijo esto. ¿Y usted sabe qué hicimos? Preparamos unos exámenes para filtrar los líderes ahora. Y los líderes tienen que hacer ahora exámenes para ver si tienen... Y son exámenes, escúcheme esto, donde usamos la razón. Tiene que pensar. O sea que no lo va a encontrar textualmente. Los ponemos a pensar. Y usé la mente de alguien que antes usaba mucho la lógica. ¿Vio que todo Dios lo hizo? Porque le voy a explicar algo. El Espíritu de Dios es superior a la lógica. O sea que si el Espíritu de Dios está en mí, todo examen que yo tengo que hacer, el Espíritu Santo es superior a esa lógica. Para darnos cuenta si tienen comunión con el Espíritu. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Usted no me puede decir a mí que usted es guiado por el Espíritu y sus actos son contrarios a lo que el Espíritu nunca haría. ¿Se comprende esto? Yo estoy edificando una iglesia que no sea engañada. Yo estoy edificando una iglesia que esté equipada. Y si nos engañan, pues el engaño sea menos. Y si Dios permite que nos engañe es para, escúchame, ¿para qué? Porque algo quiere enseñarnos. A mí me ha enseñado eso el Señor. Si yo permito que algo pase es porque de ahí te voy a enseñar algo. Y una cosa que me impacta es que cuando el Señor me manda a predicar algo en la semana me prepara los escenarios para enseñar. Amén. Y muchas veces yo he sido el conejillo de India para enseñar. Mi casa, mi matrimonio. Y ahí he tenido que aprender a golpes y con lágrimas y llanto. Pero aprendí. ¿Comprende esto? He tenido que aprender. ¿Tú has sufrido para aprender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, pero el hombre natural, escucha esto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. Lo primero que Dios hace es que nos llena de poder y nos hace testigos de Jesús. En el negocio, en lo profesional, en todas las áreas. Claro, limpiamente, ¿no? Porque muchos son testigos de finanzas, pero no limpios. Entonces, Jesús nos hace testigos, ¿verdad? Con su poder sobrenatural. ¿Para qué? Para poder testificar de Él. Entonces nos lleva después allá al negocio, nos lleva a la sociedad, nos lleva allá para ser testigos de su poder sobrenatural. Mire que le estoy poniendo una carga, acabo de ver así una carga que Dios le está poniendo. Porque usted pensaba que simplemente usted podía caminar hablando que era cristiano y no mostrar el poder de Dios. No, eso en el reino no ocurre. En el reino hay que mostrar el poder de Dios. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros para liberar a los cautivos. Pero para liberar a un cautivo yo tengo que dejar de ser cautiva. Porque ¿cómo yo puedo liberar a un cautivo por el licor, un cautivo por el adulterio? ¿Cómo yo puedo liberarlo si yo no soy cautiva? ¿Me hundo? En vez de sacarlo. ¿Qué pasó cuando Pedro se estaba hundiendo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se hundió con él? Jesús le dio la mano y ¿qué hizo? Lo sacó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? No le hizo así, húndete. ¿Qué no hizo? Lo sacó. Por eso es que usted no puede caminar en filosofía, porque la filosofía hueca no ha sacado ni a ellos mismos de la quiebra. Por eso usted tiene que atreverse a soltar esos pensamientos y esas ideas y adoptar el poder de Dios, que viene por el Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Qué son? ¿Qué son las cosas del Espíritu de Dios?
usted le va a hablar cosas y ellos van a decir, no. Porque lo que usted le va hablando, ellos dicen que así no es, que está mal, que nosotros somos los que estamos mal. ¿Por qué? Porque solo por el Espíritu de Dios se pueden. Pero usted le dice, dime dónde está en la Biblia eso. Y hasta ahí llegan. Porque ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. Diga conmigo, espiritual. Así que si usted es un hombre natural y usted es una mujer natural y usted va a una reunión de negocios con gente carnal, porque bueno, por lo menos la Biblia acá adentro nos clasifica entre espiritual y natural. Pero usted va a una reunión de gente carnal, usted no puede discernir nada de lo que opera ahí detrás en el mundo espiritual. Y usted todo lo ve bonito. Y usted todo lo ve como el guau. Hasta que viene él. Por eso dice Pablo que no nos dejemos engañar. ¿Ok? ¿Está aquí? Por eso hay que ¿qué? Discernir las cosas. Diga conmigo, hay que discernir las cosas espiritualmente. Y si la palabra está equivocada y usted cree que es diferente, entonces nosotros tenemos que por eso traer el testimonio. Que testifique que la palabra se equivocó. ¿Ok? Que yo naturalmente puedo discernir carnalmente a lo carnal. Entonces, dice, muchas religiones creen en Dios, pero no en su poder sobrenatural. Por eso no hay cambio, por eso no hay transformación en nada, ni en la gente, mucho menos en sus negocios, ni en sus vidas, ni en sus corazones. En nada hay cambio. ¿Por qué? Porque ellos creen en Dios, creen en los principios de Dios, pero no creen en el poder transformador de Dios, que es el Espíritu de Dios. Entonces, vemos aquí que Pablo está diciendo y nos advierte que podemos quedar cautivos. Miren la palabra que usa Pablo, que podemos quedar cautivos de filosofía. O sea que cuando un pensamiento filosófico nos atrapa, usted no puede salir solo de ese pensamiento. Usted, perdóneme lo que le voy a decir, cuando un pensamiento filosófico, una idea lo atrapa a usted, usted queda cautivo. ¿Qué quiere decir cautivo? Que usted es llevado por esa idea, por ese pensamiento filosófico y lo mueve, y usted camina por el desierto 40 años y muere sin ver la tierra prometida, a menos que usted le diga al Espíritu de Dios, vamos a romper las fortalezas mentales en mi vida. Le voy a decir cómo lo va a cambiar. Al menos que usted sea valiente y que se deje de engañar a usted mismo. Y que usted le diga y reconozca que necesita del Espíritu de Dios. Y vamos a derribar las fortalezas mentales que hay en mi vida. Vamos a derribar las fortalezas mentales que hay en mi vida. Y después usted le va a decir, Espíritu Santo, cuando las fortalezas mentales se derribaron, llévame a un lugar que yo muestre el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Llévame a mostrar, usted mismo, escúcheme lo que le voy a decir, usted mismo tiene que ponerse retos. Y tiene que decirse, llévame Espíritu Santo ahora para mostrar el poder sobrenatural en mi vida, que derribó esa fortaleza y que estoy creyendo que la Biblia dice que lo que es imposible para ti es posible para el Dios de los cielos.